Buenas tardes, querido hermano. Es un placer poder conversar con usted, aunque es un diálogo solamente donde hay un emisor, pero sé que usted está recepcionando esto y que realmente va a pasar algo especial, va a haber una comunicación por medio del Espíritu Santo, porque esta semana es muy especial y por eso no queremos quedarnos callados. Esta semana es trascendental para los israelitas, es, ¿cierto?, su aniversario, el primer día el primer mes que es marcado, una fecha maravillosa que consiguió la liberación del pueblo israelita de la esclavitud en Egipto, y para los cristianos es cuando el Señor entregó su vida. En la Biblia nos dice que todos nosotros y todo ser humano, nosotros estábamos en juicio, y ese juicio no iba a salir bien, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No solamente que hayamos heredado un pecado, sino todos pecamos de una u otra manera. Si somos honestos, todos nosotros merecemos la condenación. Pero la Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto nace, y esta festividad de la Pascua nace en la tierra de Egipto. Y es, antes de ser libertado, el pueblo de Israel. Pascua significa pasaj, en hebreo, pasaj. Y, y lo que implica esa palabra es pasar por alto, pasaj, pasar por alto. Eso significa, ¿ya? Y vamos a explicar en un ratito más a qué se refería este pasar por alto. Les voy a leer un poquitito con respecto a este origen de la Pascua. Y en Éxodo 12, vamos a ver en Éxodo 12 en adelante, dice: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Si ustedes en su casa pueden leer todo, yo solamente voy a leer un poquitito porque queremos que todo esto sean pequeños devocionales. Lo que nosotros vemos es que todos tenían que tener un corderito. Los israelitas habían visto y quedaron impactados frente a las plagas. Ellos nunca pensaron de que Moisés tuviese ese poder, y muchos lo vieron como algo poderoso. Otros realmente se dan cuenta de que tras no era él, sino era Dios el que tenía ese poder. Pero lo respetaban mucho a Moisés. Y Dios en la Biblia dice que él pudo usar este hombre fiel. Y este hombre fiel fue, y en la Biblia dice que a través de él llegaron 10 plagas a Egipto. La última es condicional. Normalmente los israelitas eran librados de estas plagas, ¿ya? No pasaban por esto. Cuando había oscuridad, en su casa había luz, ¿ya? Ellos no tenían esas úlceras, ellos eran librados. Pero en la Biblia nos habla de que la última plaga era condicional. Y esa condición era que ellos tenían que matar un corderito. Y ese corderito tenía que ser lo suficiente para la familia. Y si la familia fuera muy pequeña, tenían que incluir la familia al lado. Entonces, entre todas familias se comían el corderito, porque no se tenía que quedar nada para el día siguiente. En la Biblia nos dice también, dice que el animal será sin defecto. Este animal tenía que ser sin defecto, macho de un año, y se tomaría de las ovejas o de las cabras, ¿ya? La condición entonces era que era de un año a un año. Estos animales están totalmente en su apogeo, y en esa fecha se tenía que tomar, ¿ya? La Biblia nos habla también del Señor Jesucristo. En Juan 1:29 dice que Juan el Bautista vio a Jesús, y cuando le vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo tenía aproximadamente 30 años, que es el apogeo del ser humano. Cuando el hombre está en su plenitud, es a los 30 años, como el corderito. Y el Señor Jesucristo no tenía ningún defecto, absolutamente ninguno. Y en la Biblia dice que Él fue por nosotros pagando este precio, ¿ya? Él fue a la cruz por amor a nosotros. En la Biblia también nos dice que lo guardaría hasta el día 14 de ese mes y lo inmolaría toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces ellos tenían todo un ritual, y cada cosa tiene
significado, que no lo vamos a ver ahora porque si no sería demasiado largo, pero sí que había un pacto. Dios siempre ha sido Dios de pactos. Y ese pacto era que ellos mostraban su fe haciendo algo objetivo, tangible. Ellos mataban al corderito y la sangre de ese corderito lo ponían en el dintel de las puertas, en los postes y en el dintel de las puertas, ya dando un testimonio de que en ese lugar creían lo que Dios había dicho a través de Moisés. Y ellos se comían este corderito apurado, ¿ya? Y lo comerían asado a fuego y panes sin levadura, ¿ya? Y con hierbas amargas lo comerán, eso lo vamos a ver después, ¿ya? Sabe que nosotros podemos ver a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos nosotros no teníamos ninguna oportunidad. El pueblo judío tenía que sacrificar constantemente para que fuesen perdonados sus pecados. Alguien dijo que injusto que un corderito muriese por ese hombre. El corderito no había hecho nada, estaba en su plenitud y lo mataban. Y yo creo que nosotros tendríamos que preguntarnos lo injusto que es que el Señor Jesucristo, estando en su apogeo máximo, Él entregó su vida por nosotros. Él, ¿cierto? No tuvo hijos, no se casó. Los otros son invenciones. Él fue santo, un hombre santo. Dios que se hizo hombre y que actuó en forma perfecta. Él es nuestro Cordero. Ellos tenían que poner, ¿cierto?, la sangre. Y uno podría decir, ¿y qué tengo que hacer yo? Porque es una festividad, como lo vamos a ver en los próximos días, que se tiene que guardar por todas las generaciones. Entonces uno podría decir, entonces hay que seguir haciendo sacrificios. Y los judíos están esperando eso, que construyan el templo y empezar con los sacrificios. Pero la Biblia no dice eso, sino que lo que tenían que hacer era, ¿cierto?, el que los pecados les sean perdonados, porque el hombre no puede tener comunión con Dios, porque Dios es un Dios santo. Y los judíos nuevamente recurrían a un animalito para que pagase lo que el hombre había hecho. Pero la Biblia dice que Cristo vino para eso, para pagar el pecado de todos nosotros. Hermano, en esta semana especial, que nosotros estamos azotados por este virus, por el coronavirus, ¿cierto? Donde usted, yo pienso que ya está teniendo problemas, tenemos problemas en algunas partes de abastecimiento. Si usted ve las noticias también, lo que está pasando en Egipto ya pasó un poco, está en Medio Oriente y sigue pasando esta plaga de langostas y están dejando todo, pero todo arruinado. Se dice que nunca ha habido uno igual, ¿ya? Comen todo. Y uno ve otras plagas también, una que se dio en África, en Etiopía, donde las personas sangran por los ojos. Y sabe que son plagas, y son virus, los otros son ciertos insectos. Pero nosotros vemos que muchas cosas están pasando y nos podemos asustar. Pero una cosa tenemos que tener seguridad. Frente a todo lo que está pasando, que es principio de dolores, dice la Biblia, frente a todo eso nosotros tenemos que estar confiados, porque somos parte del pueblo de Dios. Porque el Señor dice que no tiene la misma medida para los que no son cristianos que aquellos que sí lo son. Y que nosotros podemos decir, Señor, yo quiero ser realmente tu hijo, cada uno de nosotros, y nos portemos como tal, que brillemos como tal, que nos perdone y pidamos perdón a Dios para que nos limpie. Y mostremos también, demos testimonio de esta sangre. La sangre da testimonio que en esa casa habían creído y habían puesto una sangre, ¿cierto? En el dintel de las puertas. Y sabe, no solo eso, sino que dan testimonio, ¿ya?, de que ellos querían ser liberados. Hoy nosotros podemos hacerlo. Yo hace muchos años recibí a Jesús como mi Salvador. Las personas en el tiempo antiguo ponían la mano sobre un corderito y ellos confesaban sus pecados. El oferente confesaba los pecados teniendo la mano en la cabeza del animalito. Después venía el levita o el sacerdote y le cortaban, ¿cierto?, el cuello. Y la Biblia dice que es algo parecido. El justo por los injustos. Nuestros pecados fueron traspasados a Él. Él no abrió su boca, nos dice el libro de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Que nosotros podamos tener conciencia de lo que Dios hizo por nosotros. Que veamos el amor de Dios y que sigamos adelante. Frente a lo que está pasando, hermano, viene lo más terrible. Pero tenga noción de que el pueblo israelita fue sacado de ahí. Nosotros, en la Biblia dice que también vamos a ser sacados de este mundo, ¿cierto? Por un tiempo, el Señor, y todos lo creemos que Él viene muy pronto, pero sí, nosotros estamos viviendo principios de dolores. Pero entonces también vivamos la fe, vivamos lo que Jesús hizo por nosotros.
Esta fiesta, en la fiesta de aniversario de los israelitas, fue cuando ellos fueron libertados. Pero yo creo que todos nosotros también tendríamos que celebrarlo, porque sin Cristo no hay libertad, solo en Él hay libertad. Así que hermano, adelante, sonriendo, porque Cristo venció. Porque es verdad, el corredito no tenía por qué pagar, ¿cierto?, lo que estaba aconteciendo y lo mataban. Así Jesús también. Pero nosotros tenemos que ver que los correditos después morían, se los comían, ¿cierto? Eso lo vamos a ver mañana. Pero el Señor Jesucristo en la Biblia dice que Él venció la muerte. Fue un corredito que entregó su vida por nosotros. Pero a continuación dice que Él entregó, ¿cierto?, no solamente su vida, sino el perdón de pecados eterno. Porque el Hades no pudo contra Él, el lugar de los muertos no pudo contra Jesús. Jesús resucitó y Él vive. Y esa es nuestra festividad. Así que adelante, hermano, levantemos la cabeza. Es un tiempo especial que da un poco de temor, pero que no sea mucho. Que nosotros sepamos, somos los únicos que sabemos por qué viene. Es el pecado. ¿Y cuál es la solución? El arrepentimiento. Es Jesucristo, que nos volvamos a Jesús. Que podamos impartir estas palabras. Y a usted, hermano, un abrazo fuerte. Que Dios le bendiga. Y vamos adelante. Ya que con Cristo todo se puede. Que Dios le bendiga.